Se ha publicado información recientemente anunciando la extinción potencial de la raza humana. El cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a un momento crítico. Hace unos 3 años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar. Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos. ¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes? ¿Y cómo llegar a millones de personas? Teníamos que hacer algo. Así que viajamos por todo el mundo buscando a hombres y mujeres que ofrecieran alternativas creativas. ¿No empezamos planteándonos, ¿salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro entorno. No hay democracia perfecta ni economía perfecta, pero lo que parece intuirse de nuestro viaje es una nueva visión del mundo donde cada comunidad es más autónoma y, por tanto, más libre. Haciendo todo a mano en un territorio pequeño se produce igual que con un tractor en un terreno 10 veces más grande. San Francisco recicla el 80% de sus residuos. Todo está reducido, reutilizado, reciclado o convertido en compost. Estas personas están escribiendo una historia nueva. Están diciéndonos que no es tarde, pero que debemos seguir avanzando ahora. Nosotros votamos, nosotros gobernamos. Hay soluciones. Y si nos entregamos al máximo, si unimos nuestras fuerzas y corazones, podemos empezar a cambiar el mundo. Mañana. En Totnes tenemos un billete de 21 libras. ¿21? Sí, porque podemos. ¿Por qué no? Hemos venido acá para hablar sobre el desarrollo sostenible. ¿Me puedes decir lo que implica eso para vos? ¿Lo que significa? Bueno, en este apartado de concepto de desarrollo, yo diría que existen 3 tipos de modelo de desarrollo según a mi parecer y manera. Por ejemplo, la explotación incontrolada, conservacionismo a ultranza, y el desarrollo sostenible, que implicaría algo de las dos. Muy bien, ¿me puedes hablar un poco así sobre la explotación incontrolada? Daré un dato curioso que es más que nada empírico y científico. Viene a decir que actualmente es un modelo del que tenemos y del que disponemos en el que prima el desarrollo económico al margen de la preservación del medio natural. Es, por lo tanto, algo basado en promover un crecimiento económico, generación de recursos, literalmente, y bienes de consumo, es lo que tenemos hoy en día, sin tener en cuenta el deterioro del sistema natural. Eso, desde luego. Hombre, no cuantifica los costes ocultos o insumos. Hay que reiterar lo que son los gastos ambientales, como el agotamiento de recursos, impactos o generación de residuos que no se contabilizan en el precio de un producto, pero que provocan efectos nocivos en el ambiente, en la sociedad o en la salud. Por ejemplo, la energía consumida durante la extracción, procesado y transporte de los recursos, la contaminación generada en su combustión es muy elevada. Existen actualmente grandes consecuentes y grandes endogenias que dice tener un porcentaje mayor que desde la época de la industrialización. Es una consecuencia directa, evidentemente, del proceso de industrialización y sobreexplotación de los recursos. De ella, por ejemplo, que se derive la crisis ambiental, crisis planetaria, interplanetaria en la que nos hallamos inmersos. En este sistema se liberan muchos residuos y se producen impactos ambientales a gran escala. La explotación incontrolada de los recursos, sobre todo naturales, no permite mantener un crecimiento indefinido, pues porque provoca un deterioro, evidentemente, del sistema ecológico del que dependen los recursos naturales, que evidentemente se agotan dichos recursos. Soluciones al problema del modelo.
yo diría que se basa en confiar avances tecnológicos o simplemente en encontrar nuevas fuentes de recursos. ¿Y el conservacionismo a ultranza qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es ¿qué quiere decir? Es una gran pregunta, debido a que prima la conservación del medio natural sobre el desarrollo económico. Sí que es verdad que propone detener el desarrollo económico para evitar daños en el entorno, proteger así el medio ambiente, propone medidas restrictivas, evita la superpoblación y el agotamiento de los recursos, pero también hay que decir que es un modelo de desarrollo que supuso un fuerte enfrentamiento entre los países norte y sur. Estos últimos proporcionan materias primas necesarias en la fabricación y luego, ¿qué podemos decir? Simplemente luego en las cuales se comprueban y compran unos productos manufacturados al norte. O sea, los primeros ya habían alcanzado un fuerte desarrollo y empezaron a poner en duda su propio modelo de desarrollo, de explotación incontrolada. Mientras los países en vías de desarrollo necesitaban desarrollarse económicamente para erradicar la pobreza de su crecimiento, ya estaban los países del norte haciendo una infracción sobre ellos. Entonces, los países ricos o desarrollados sí que es verdad que preocupa la contaminación debida a su industrialización. Y claro, empezaba a valorar que el ambiente natural favorece la salud. Estos sí que es verdad que proponen el desarrollo, es decir, el conservacionismo a ultranza, que propone detener el desarrollo económico para evitar daños en el entorno. Por ejemplo, es algo que surgió en los años 70 para tomar conciencia del precio del que estábamos pagando por el progreso económico. Sí que es verdad que se concretó en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Estocolmo del 72, si mal no lo recuerdo, y se pone de manifiesto que la única manera eficaz y viable de abordar estos problemas ambientales es el punto de vista global, a escala planetaria, con la participación de todos los países del planeta. O sea, hoy día este modelo prácticamente no es capaz de albergar y convencer mucho, debido a que el modelo propone en sí una fuente de sostenibilidad interna en el cual no se puede abastecer sobre sí mismo. ¿Me puede decir qué significa el PNUMA? Sí, son las siglas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa tiene actualmente, de hecho, la sede en Nairobi, en Kenia. Su objetivo es estimular y coordinar las acciones ambientales en todo el mundo. ¿Y el Club de Roma qué viene a hacer? Pues yo lo definiré en una frase: la organización cuyo fin es la promoción de un crecimiento estable y sostenible. Y hablando de crecimiento estable y sostenible, ¿qué es el desarrollo sostenible? Aquí ya es algo más amplio, pero yo creo que habría que tener en cuenta, debido a que es lo más importante. O sea, el desarrollo sostenible se puede definir como la actividad que satisface las necesidades de la generación presente sin afectar a la capacidad de las generaciones futuras. O sea, de satisfacer sus necesidades en sí. O sea, había un problema de filosofía que me recuerda esto de todo aquello que entra en el presente se puede conservar en el futuro como el presente. O sea, es algo parecido. Pues, ¿cómo podría yo ampliar todo esto, ¿no? Que es una sociedad sostenible si puede funcionar indefinidamente sin llegar al agotamiento de los recursos. Busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio natural sin poner en peligro el uso futuro de los recursos naturales. O sea, es lo que
comprende como sostenibilidad la sostenibilidad económica, ecológica y social. Y bueno, también voy a aclarar que fue propuesto por, si no me equivoco, por Gro Harlem Brundtland en 1987 y se desarrolló en la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y donde se concretó el documento Agenda 21, gran impacto e importante documento, donde se exponen las estrategias necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Gestión local para erradicar la pobreza y se destinará el 0,7 de su PIB, Producto Interior Bruto, al desarrollo de los países en vías de desarrollo. O sea, un gran avance entre PIB de países desarrollados en países de vías de desarrollo. Es como un choque, un tren que tiene un destino. Traveled round the deserts on my horse, but chose the south. I wanna come back home. And at night I said I had to go. El último punto sobre el que nos queda por hablar es la sostenibilidad, tanto ambiental, económica y social. ¿Qué puedes decirme sobre en este aspecto? Pues referente a la sostenibilidad ambiental, que es por donde yo empezaré, sí que es verdad que van ligados la económica y la social, porque son, como le llamo yo, el trío de ases. Por ejemplo, hay una frase muy buena que es de Anton Chekhov, del libro Historia de mi vida, que viene a decir, mira al cielo, decía mi padre, todas las estrellas que ves, hasta las más pequeñas, son mundos. El hombre, comparado con la inmensidad del universo, es como un granito de arena en un gran desierto. Afirmaba esto con el tono de quien está muy orgulloso y contento de ser tan poca cosa. O sea, y eso lo plasmó Anton Chekhov muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el tema ecológico, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas defiende el desarrollo sustentable como aquel que responde a las necesidades del presente sin comprometer los requerimientos de las generaciones futuras. No obstante, cuando hablamos de sostenibilidad, pensamos en el ambiente, reciclar, no contaminar, conservar el agua y la energía, los recursos naturales. Sin embargo, es igualmente importante una sostenibilidad económica y social. Aquí, por ejemplo, voy a decir sobre Andrew Savage, autor de Talent, Transformation and the Triple Bottom Line. Afirma que la responsabilidad de las empresas ha cambiado y se ha enriquecido. Evidentemente es cierto, o sea, en los años 50 se caracterizaron únicamente por generar utilidades e instalar programas filantrópicos, sobre todo. 4 lustros después se agrega la necesidad de proteger el medio ambiente y proporcionar productos seguros. Hoy la agenda es mucho más abultada. Promover la diversidad, resguardar a los colaboradores, evitar el trabajo de menores y fomentar igualdad de empleo. Punto base, solventar la pobreza y proteger los derechos humanos, afirmar tal privacidad,
como combatir la corrupción, incluir a todos los grupos de interés y demás en temas de hacer dinero. O sea, es un cúmulo. O sea, eso es, en este aspecto económico es amplio debido a que, claro, es algo que va ligado a la perspectiva ambiental. Hábleme de la perspectiva ambiental. Pues, por ejemplo, tiene que ver con la gestión de las oportunidades de negocio que protejan los recursos y el medio para que las futuras generaciones lo sigan disfrutando. Incluye conservar lo que hoy tenemos y evitar riesgos que lo pongan en peligro, más allá de lo que permite o prohíbe la ley. Eso, claro está. Por ejemplo, la parte social implica hacer buenos negocios mientras tratamos a las personas con respeto, evidentemente, equidad, inclusión, o tomando en cuenta su bienestar y calidad de vida, presente y futura. En principio, inicia con darle su lugar a todos los grupos de interés y nuevamente se trata de evitar riesgos de maltratar a los trabajadores, explotar a los grupos vulnerables, incidir en cualquier tipo de discriminación, etcétera, etcétera. En sí, la sostenibilidad económica presenta dos vertientes. ¿Cuáles vendrían a ser? Pues, gran pregunta, porque ahí casi hasta me pillas pero bueno, yo diría que hacia el interior de la organización, en términos de creación de valor para los accionistas, viabilidad financiera, crecimiento autofinanciado, reconociendo los riesgos de la ceguera de corto plazo, que puede sacrificar la utilidad a largo plazo al ser imprudentes hoy en el uso de los recursos. Yo personalmente, en tema viabilidad económica, podría decir que la segunda de forma autoritaria y con gran experiencia. Reitero yo que la segunda vertiente está asociada con la creación de un beneficio económico para la sociedad. O sea, es que es evidente. De hecho, en una empresa cumplir las obligaciones fiscales, generar empleo local y regional, es dar oportunidades a grupos minoritarios o sensibles. Yo creo que es una base y de hecho, como tales palabras que han salido de mi boca ahora, se plasma en su dirección de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el reconocer la magnitud y la intensidad del reto, como cita Chekhov, pudiéramos aceptar que somos insignificantes, ¿no? Pero si como colectividad fuimos capaces de romper el equilibrio económico, ambiental y social durante años, seguramente estamos calificados y cualificados para restablecerlo. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, a mí me gustaría, y a todos los oyentes, saber sobre los principios para poder alcanzar el desarrollo sostenible, si es verdad que usted está de acuerdo o tiene alguna objeción en ello. Por ejemplo, sí que es verdad que algunos de los principios que se han propuesto son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo definiría o qué me diría usted sobre el principio de la recolección sostenible? Los principios de la recolección sostenible. Las tasas de consumo de los recursos renovables del suelo, bosques, ecosistemas marinos, etc., deben ser iguales o inferiores a las tasas de renovación de estos recursos. O sea, que usted cree que un ecosistema marino referente al suelo del bosque tiene que ser igual o inferior a la tasa que se consume debido al cambio de sostenibilidad. Sí, exactamente, eso es lo que venía a decir. Vale. Por ejemplo, usted podría explicarme y explicarnos a todos los oyentes y visionarios que luego visualicen esta entrevista de forma internauta,
¿Cuál es el principio del vaciado sostenible? Vale. Es cuasi sostenible la explotación de recursos naturales no renovables cuando, por ejemplo, su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de nuevos recursos renovables que puedan sustituirlos cuando los recursos no renovables se agoten. Esta cuasi sostenibilidad de los recursos no renovables depende de la cantidad de los recursos sustitutivos, de la cantidad demandada y de las posibilidades de reutilización y reciclado que estos tengan. Vale. Por ejemplo, ¿el principio de emisión sostenible usted cree que es una tasa de emisión de residuo o simplemente es un residuo por sí? A ver, no. Si son las tasas de emisión de residuos o también conocidas como las tasas de descarga, que deben ser iguales o inferiores a las capacidades naturales o de asimilación o tasas de absorción de los ecosistemas a los que se emiten dichos residuos. Esto implica que la emisión cero de residuos acumulados o no biodegradables. Muy buena respuesta. Por ejemplo, el principio de irreversibilidad cero. Yo tengo entendido que implica algo de reducir, pero sí, ¿nos podría aclarar más? Claro, implica reducir las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles a cero. Ah, vale. Por ejemplo, el principio de selección sostenible de tecnologías, ¿cómo nos lo podía definir? Pues bien, el principio de selección sostenible de tecnologías se han de favorecer las tecnologías más limpias y eficientes, obviamente, las que aumentan la productividad de los recursos y el valor por unidad de recurso, frente a las tecnologías que incrementan la cantidad extraída de los recursos. O sea, usted diría que la cantidad extraída de recursos es significativa si la tecnología es mayor. Exactamente, claro que sí. Bueno, ya para casi finalizar, hay unas cuantas más, pero el principio de precaución, ¿qué daría? Pues dada la cantidad de los riesgos a los que nos enfrentamos, se ha de mantener una actitud prudente para identificar y descartar con anticipación los procedimientos que puedan desencadenar, aunque sea con muy baja probabilidad, situaciones catastróficas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Tío, no paro de sudar. Voy a poner el aire. Eso, ponlo. Carguémonos el planeta. Pero, ok, vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía, es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. ¿Pero qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, ¿no? Para que funcione, necesitamos electricidad. Y para llenarla necesitaríamos transportes. O sea, más calentamiento global, contaminación. Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos. ¿De qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas?
Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Ok, vale, hagamos lo que dices. Pongamos el aire, ¿vale? Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente. ¿Y sabes qué pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿y qué vamos a hacer ahora sin energía? Sin transportes, sin agua corriente, sin nada. Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no habrá vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos, ¿de qué nos servirían, no? Y dejaremos las ciudades, ¿qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir no a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?